Bienvenidos a la ciudad de Ocala, donde podemos encontrar casas con lotes de terrenos súper amplios y a muy buen precio. Ocala es una de las ciudades más tranquilas de Central Florida y se encuentra exactamente a 1 hora, máximo 1 hora y 20 minutos al norte de la ciudad de Orlando. Una de las cosas más interesantes de esta ciudad es que cuenta con propiedades como estas, las cuales no tienen asociación o HOA ni CDD. Además, también los precios son súper asequibles, donde podremos encontrar propiedades desde prácticamente $230,000 hasta el $1,000,000 si lo deseas. Esta casa que estás viendo acá a mi espalda cuesta $325,000, tiene 4 habitaciones, 2 baños y 1,833 pies cuadrados y se encuentra, como puedes ver, en un lote de esquina de más de 0.35 acres. Como puedes observar, esta propiedad tiene garaje para 2 carros y un driveway donde podrás parquear aproximadamente 6 vehículos. Además, justamente acá en la entrada de la casa vamos a tener este Porsche, esta entrada súper linda, color negro con su ventana, y acá vamos a poder poner unas sillitas para tomarnos un rico café en las mañanas o un vinito en las noches si así lo deseas. Al entrar a la propiedad nos vamos a encontrar que vamos a tener un concepto totalmente abierto. Mano izquierda vamos a tener 2 dormitorios con su baño compartido y de este lado vamos a tener lo que sería el área del comedor y la sala. Ahí vamos a tener a mano derecha lo que es el cuarto principal y el área del laundry junto con el área del estacionamiento. Pero a continuación comencemos con este tour y antes de eso no olvides suscribirte acá abajito en mi canal, déjame un like y comparte este video con cualquier persona que esté interesada tanto en la compra como en la venta de una propiedad en toda la Florida Central. Recuerda, mi nombre es Gian Bálsamo y soy tu agente de bienes raíces en Central Florida. Vamos adentro con este tour. Comencemos este tour desde la puerta principal. Como puedes ver, tenemos concepto totalmente abierto. Vamos a tener el área de la cocina, sala y comedor, todo en un solo ambiente. Comencemos de este lado, mano izquierda, con los primeros dormitorios. Como puedes observar, esta casa no tiene alfombra en ningún rincón. Vamos a tener piso laminado resistente al agua en todos lados. Además vamos a tener un baseboard de 4 pulgadas, closets amplios de doble puerta y ventanas dobles para darle un mayor rendimiento a la parte del consumo eléctrico, ya que hará que se mantenga tu casa mucho más fría o más fresca. A mano izquierda vamos a tener este baño, un baño con cerámica completamente hasta arriba. Tenemos estas lámparas súper lindas y modernas y vamos a tener de este lado lo que sería tope de cuarzo en el lavamanos. Como puedes ver, tenemos tina en este baño, pero es una tina súper pequeña en el sentido de que no es muy alta, así que no será un problema entrar y salir de esa tina. De este lado tendríamos el dormitorio número 2. Este es el dormitorio con el cual tendrán que compartir ese baño. Tenemos acá el área de su ventana, tenemos mucha luz natural ya que esta casa es de esquina. Y como puedes observar, tenemos closets bastante amplios. Sin duda alguna, una excelente opción, una propiedad muy linda, con techos altos y excelentes acabados. Vamos a caminar al área de la cocina. Creo que ves por acá, tenemos topes de cuarzo. Vamos a tener el área de gabinete, son de 36 pulgadas. Todos los electrodomésticos vienen incluidos, la nevera, la estufa, el microondas y el dishwasher. Me gusta mucho esta cocina ya que tenemos esta estación acá como para el área de café. Tenemos además un pantry, una despensa de este lado. Y si te paras acá, estás cocinando, vas a tener el área del comedor justamente de este lado. Y por acá tienes toda esa área para la sala. Así que tienes una sala bastante amplia. Me gusta también mucho que tiene todos los acabados en negro de las manillas de los gabinetes y para abrir las puertas. El patio de esta casa, vamos a enseñártelo, está sumamente grande, llega hasta donde tú ves allá esa estaca. Entonces tenemos un patio bastante grande y además un lote de esquina. Déjame enseñarte el lote de este lado. Ya todo el espacio que tenemos del lado derecho de la propiedad y está en una de las calles principales, vas a tener muy rápido acceso a cualquier lugar que vayas. De nuevo estamos adentro y vamos a ver lo que sería dormitorio número 3. Como puedes ver, toda esta casa es súper iluminada gracias a sus techos altos y a la posición de las ventanas, lo cual le da muchísima luz natural. Aquí tenemos otro closet y ahora sí vamos a ver lo que sería el cuarto master. Esta casa ya viene con estas lámparas acá, la cual le da un toque super nice. Este va a ser
el cuarto máster, pero por acá vamos a tener lo que sería el área de la lavandería, como puedes ver por acá. Y esta puerta es el área del garage. Una casa totalmente hecha de bloque, súper espaciosa. Recuerda que son 1833 pies cuadrados. Por acá vamos a entrar al cuarto principal. Mano izquierda vamos a tener lo que es el área del dormitorio. 2 closets, uno para él y uno para ella. Como puedes ver de este lado, tengo un poquitico más grande, así que este es el de ellas. Y en el área del cuarto, 2 ventanas, cuarto con muchísima luz natural, la verdad. Está súper increíble, me gusta mucho el diseño de este dormitorio, especialmente por eso un doble closet, y el baño está precioso. Mira por acá lo bonito que está este baño. Vamos a tener esa tina, además vamos a tener por acá doble sink. También tienes aquí a Gian Bálsamo, el realtor que hará tus sueños realidad de poder comprar una casa como esta. Aquí tenemos el área de la tina, súper lindo, y por acá una ducha completamente hecha con cerámica hasta arriba. Tenemos una ventana y vamos a tener el área del toilet totalmente independiente con su puerta. Acompáñame para darte más información al final. Y así estamos llegando al final de este video. Recuerda que si tienes alguna duda sobre cómo comprar, vender una propiedad o cualquier duda que tengas relacionada a bienes raíces, me puedes llamar. Estaré contento de asesorarte totalmente de manera gratuita. Aquí en Ocala existen muchos programas para primeros compradores, donde incluso podrían comprar sin inicial. Así es, tal cual como lo escuchaste. Hay programas que pueden hacer que califiques a un préstamo USDA donde no necesitarías inicial, pero en caso de que necesites inicial, si calificas a un préstamo FHA, donde vas a requerir un 3.5%, es simplemente menos de $13,000 y en muchos de los casos podemos conseguirte absolutamente todos los gastos de cierre cubiertos por el vendedor. En otros casos quizás no es posible, pero recuerda que siempre estaremos acá para intentar hacer que gastes la menor cantidad de dinero posible y ayudarte en la negociación de tu propiedad. Recuerda suscribirte acá abajito, dejarme un like y compartir este video con alguien más que esté interesado tanto en la compra o venta de una propiedad en Central Florida, y acá su servidor Gian Bálsamo estará encantado de poder ayudar. Nos vemos en el próximo video. Bye.